Jueces. El libro de Jueces es un relato de la historia de Israel, después de la muerte de Josué. Narra un periodo turbulento en el que las 12 tribus, que no lograron completar la conquista de Canaán, se ven inmersas en un ciclo repetitivo de desobediencia a Dios, opresión por parte de sus enemigos, arrepentimiento y liberación a través de líderes carismáticos conocidos como jueces. Es un libro que ilustra las consecuencias de la infidelidad y la misericordia de Dios para con su pueblo. Jueces capítulo 1, versículo del 1 al 36, conquista de Judá y Simeón. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en su mano. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo a mi heredad, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a la tuya. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y de ellos hirieron en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Pero Adonibesec huyó, y lo persiguieron y lo capturaron, y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces Adonibesec dijo: 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían las sobras debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, y allí murió. Y los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén, y la tomaron, y la hirieron a filo de espada, y prendieron fuego a la ciudad. Después, los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en la región montañosa, y en el Negev, y en la Cefelá. Y subió Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y Talmai. Caleb conquista Debir. De allí fue a los habitantes de Debir, y el nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: Al que hiera a Kiriat Sefer y la tome, le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, la tomó, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, lo incitó a pedirle un campo a su padre. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tiene? Y ella respondió: Dame una bendición, ya que me has dado una tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Así que Caleb le dio las fuentes superiores y las fuentes inferiores. Fracasos de las tribus. Y los hijos de los ceneos, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con Simeón su hermano, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y lo destruyeron por completo, y el nombre de la ciudad fue llamado Orma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, y a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, y expulsó a los habitantes de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Y le dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Así que los jebuseos han habitado con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. La casa de José también subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José envió a espiar a Betel, y el nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: Por favor, muéstranos la entrada a la ciudad, y te mostraremos bondad. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre se fue a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad y llamó su nombre Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Mas Manasés no expulsó a los habitantes de Bet-Seán y sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas,
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de Ibleam y sus aldeas, ni a los de Megiddo y sus aldeas. Antes el cananeo quiso habitar en aquella tierra. Pero sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometió al cananeo a trabajo forzado, mas no lo expulsó por completo. Tampoco Efraín expulsó al cananeo que habitaba en Geser. Antes el cananeo habitó en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nahalal. Antes el cananeo habitó en medio de ellos, y fueron sometidos a trabajo forzado. Tampoco Aser expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, ni a los de Alab, ni a los de Aksib, ni a los de Helba, ni a los de Afec, ni a los de Rehob. Antes los aseritas habitaron en medio del cananeo, los habitantes de la tierra, porque no los expulsaron. Tampoco Neftalí expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los de Bet-Anat. Antes habitó en medio del cananeo, los habitantes de la tierra, pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajo forzado para ello. Los amorreos apretaron a los hijos de Dan en la región montañosa, porque no los dejaron descender al valle. Y los amorreos quisieron habitar en el monte Erez, en Ajalón y en Salbín. Mas la mano de la casa de José prevaleció, y los sometieron a trabajo forzado. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde la peña y hacia arriba. Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 23. Ángel del Señor en Boquim. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto, y los traje a la tierra que había jurado a sus padres. Y dije: Nunca invalidaré mi pacto con ustedes, y ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares destruirán, pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? Por lo tanto, también dije: No los expulsaré de delante de ustedes, sino que serán para ustedes como espinas en sus costados, y sus dioses les serán una trampa. Sucedió que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y sacrificaron allí a Jehová. La muerte de Josué y el olvido de Israel. Después Josué despidió al pueblo, y los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad, para poseer la tierra. Y el pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de edad de 110 años, y lo enterraron en el territorio de su heredad en Timnateres, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, el ciclo de la apostasía. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y se postraron ante ellos, y provocaron a ira a Jehová. Abandonaron a Jehová, y sirvieron a Baal, y a Astarot. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon, y los vendió en mano de sus enemigos alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, tal como Jehová había hablado, y como Jehová les había jurado, y estaban en gran angustia. Entonces Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que los saqueaban. Y ni siquiera a sus jueces escucharon, porque se prostituyeron tras otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino en que sus padres anduvieron al obedecer los mandamientos de Jehová. No hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor se arrepentía a causa de su gemido por aquellos que los oprimían,
y afligían. Pero sucedía que cuando el juez moría, se volvían y actuaban más corruptamente que sus padres, al ir tras otros dioses para servirlos y postrarse ante ellos, no dejaban sus obras ni su camino obstinado. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y dijo: por cuanto esta nación ha transgredido mi pacto que yo mandé a sus padres, y no han obedecido mi voz, yo tampoco volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para que por medio de ellas probara a Israel si guardarían el camino de Jehová para andar en él, como sus padres lo guardaron, o no. Así que el Señor dejó aquellas naciones, sin expulsarlas rápidamente, y no las entregó en mano de Josué. Jueces capítulo 3, versículo del 1 al 31. Las naciones que quedaron, pues, son las naciones que Jehová dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que la aprendieran los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, y todos los cananeos, y los sidonios, y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal-Hermón hasta la entrada de Hama, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había mandado a sus padres por mano de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron en medio del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y tomaron de sus hijas para sí por mujeres, y dieron sus hijas a sus hijos, y sirvieron a sus dioses. Jueces Otoniel, Ahod y Samgar. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Aseret. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los vendió en mano de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a los hijos de Israel que los libró, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová estuvo sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Y la tierra tuvo descanso 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y él reunió consigo a los hijos de Amón y de Amalet, y fue y derrotó a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y se la ciñó debajo de su vestido a su lado derecho, y presentó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón un hombre muy gordo. Y sucedió que después de que Ahod pudo presentado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: «Oh rey, tengo una palabra secreta para ti». Y él dijo: «Silencio», y todos los que estaban de pie junto a él salieron. Y Ahod se acercó a él mientras él estaba sentado solo en su habitación fresca. Y Ahod dijo: «Tengo una palabra de Dios para ti». Y él se levantó de su asiento. Entonces Ahod extendió su mano izquierda, y tomó la espada de su lado derecho, y se la metió en el vientre. Y la empuñadura también entró tras la hoja, y la grasa se cerró sobre la hoja, porque él no sacó la espada de su vientre. Y salió por la parte de atrás. Entonces Ahod salió al pórtico y cerró las puertas de la habitación fresca tras de sí con llave. Cuando él hubo salido, los siervos del rey vinieron y miraron, y he aquí, las puertas de la habitación fresca estaban cerradas con llave,
y dijeron, de cierto está cubriendo sus pies en la habitación fresca. Y esperaron hasta estar avergonzados, y como él no abría las puertas de la habitación, tomaron la llave, y abrieron. Y he aquí, su señor había caído muerto en tierra, y Ahod escapó mientras ellos se demoraban, y pasó por los ídolos y escapó a Seir. Y sucedió que cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, y él iba delante de ellos. Y él les dijo, síganme porque Jehová ha entregado a sus enemigos, los moabitas, en sus manos. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán que van a Moab, y no dejaron a nadie cruzar. Y en aquel tiempo hirieron a los moabitas, a unos 10,000 hombres, todos robustos y todos hombres de guerra, y no escapó ni uno. Así Moab fue sometido en aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también libró a Israel. Jueces capítulo 4, versículo del 1 al 24. Débora y Barak, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor, y el jefe de su ejército era Sísara, que habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque él tenía 900 carros de hierro, y oprimía cruelmente a los hijos de Israel por 20 años. En aquel tiempo Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel, y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella para juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová el Dios de Israel, diciendo, ve y haz una incursión en el monte Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré a ti, al arroyo de Sisón, a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchos hombres, y lo entregaré en tu mano. Y Barak le dijo, si tú vas conmigo, iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo, ciertamente iré contigo, sin embargo, no será para tu honor el viaje que vas a hacer, porque Jehová venderá a Sísara en mano de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subieron 10,000 hombres tras él, y Débora subió con él. Ahora bien, Heber el ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda junto a la encina en Sananim, que está cerca de Sedes. Y se le dio aviso a Sísara de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y Sísara convocó todos sus 900 carros de hierro, y todo el pueblo que estaba con él, de Haroset Goim al arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tu mano. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Así que Barak descendió del monte Tabor con los 10,000 hombres tras él. Y Jehová confundió a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército con el filo de la espada delante de Barak. Y Sísara descendió de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. La muerte de Sísara. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber el ceneo. Y Jael salió al encuentro de Sísara, y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y lo cubrió. Y él le dijo, ponte a la puerta de la tienda, y sucederá que si viene alguien y te pregunta, y dice, ¿hay alguien aquí? Dirás, pero Jael, mujer de Heber,
tomó una estaca de la tienda y tomó un martillo en su mano. Y se le acercó sigilosamente y clavó la estaca en sus sienes mientras él dormía profundamente, porque estaba agotado, y la estaca penetró en la tierra. Y él murió. Y aquí Barak venía persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro y le dijo, «Ven, y te mostraré al hombre que buscas». Y cuando él entró en ella, he aquí, Sísara yacía muerto con la estaca en su sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más fuerte contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Jueces capítulo 5, versículo del 1 al 31. El cántico de Débora y Barak, y cantó Débora y Barak, hijo de Abinoam, en aquel día diciendo, cuando los líderes toman el mando en Israel, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan reyes, presten oído, príncipes, yo misma cantaré al Señor, cantaré alabanzas a Jehová, el Dios de Israel. Jehová, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, los cielos también gotearon, sí, las nubes gotearon agua. Los montes se derritieron delante de Jehová, el Sinaí mismo, delante de Jehová, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los caminos estaban desiertos, y los que andaban por los caminos se iban por senderos sinuosos. Las aldeas cesaron en Israel, cesaron, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. Se veía un escudo o una lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los gobernadores de Israel, los que se ofrecieron voluntariamente entre el pueblo. Bendigan al Señor, los que cabalgan sobre asnas blancas, los que se sientan en alfombras, y los que andan por el camino. Hable, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí cantarán los actos de justicia de Jehová, los actos de justicia para con sus aldeas en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, canta un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces descendió el remanente de los nobles con el pueblo. El Señor descendió por mí contra los poderosos de Efraín, aquellos cuya raíz está en Amalec, tras de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron gobernadores, y de Zabulón, los que empuñan el bastón de mando. Y los príncipes de Isaacar estaban con Débora, y como Isaacar, así fue Barak, se apresuraron a pie al valle. En las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los apriscos? Para oír los silbidos de los rebaños. En las divisiones de Rubén hubo grandes búsquedas de corazón. Galaad permaneció al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo en las naves? Aser se sentó en la orilla del mar, y habitó en sus bahías. Zabulón es un pueblo que arriesgó sus vidas hasta la muerte, y Neftalí, en los lugares altos del campo. Vinieron los reyes, pelearon los reyes de Canaán, en Taanac junto a las aguas de Megido. No tomaron ganancia de plata. Desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El arroyo de Sisón los arrastró, el antiguo arroyo, el arroyo de Sisón. Oh alma mía, marcha con fuerza. Entonces los cascos de los caballos galoparon, a causa de los galopes de sus corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldigan amargamente a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los poderosos. Bendita sea entre las mujeres Jael, la mujer de Heber el Ceneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En un tazón de nobles le trajo cuajada. Ella extendió su mano a la estaca de la tienda, y su mano derecha al martillo del trabajador. Con el martillo golpeó a Sísara, golpeó su cabeza y le partió la sien y la atravesó. A sus pies se encorvó, cayó. Se postró, a sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí cayó muerto.
Por la ventana la madre de Sísara miró, y clamó por la celosía. ¿Por qué se tarda su carro en venir? ¿Por qué se demoran los cascos de sus carros? Sus damas más sabias le respondieron. Sí, ella respondió a sí misma. ¿No han encontrado y dividido el botín? Una doncella, 2 doncellas para cada hombre. Para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, 2 telas de colores bordadas, para el cuello de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra tuvo descanso 40 años. Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 40, opresión de Madián. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron guaridas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente, subían contra ellos, y acampaban contra ellos y destruían el producto de la tierra hasta la entrada de Gaza. Y no dejaban sustento para Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían con sus ganados y sus tiendas, y venían como langostas por la multitud, y ellos y sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El llamamiento de Gedeón. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de Madián, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, el cual les dijo: Así dice Jehová el Dios de Israel, yo los hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, y los libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que los oprimían, y los expulsé de delante de ustedes, y les di su tierra. Y les dije: Yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido mi voz. Y el ángel de Jehová vino, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás el abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba trillando trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le dijo: Ah, mi señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron, diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y lo miró Jehová y le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿Acaso no te he enviado yo? Y él le respondió: Ah, mi señor, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y él le respondió: Si ahora he hallado gracia en tus ojos, dame una señal de que tú has hablado conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo regrese a ti, y traiga mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Y él dijo: Yo esperaré hasta que regrese. Jueces capítulo 8, versículo del 1 al 35. Gedeón vence a Madián. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y riñeron con él con vehemencia. Pero él les dijo: ¿Qué he hecho ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en su mano a los príncipes de Madián, a Oreb y a Zeb, ¿y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Entonces el espíritu de ellos se apaciguó hacia él, cuando él habló esta palabra. Y Gedeón y los 300 hombres que estaban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados pero aún persiguiendo. Y dijo a los hombres de Sucot: Por favor, den panes al pueblo que me sigue, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero los príncipes de Sucot dijeron: ¿Acaso están las manos de Seba y Salmuna en tu mano ahora, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: Por esto,
Cuando el Señor haya entregado a Seba y a Salmuna en mi mano, trillaré su carne con espinos del desierto y con abrojos. Y subió de allí a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron como los hombres de Sucot habían respondido. Así que él habló también a los hombres de Peniel, diciendo: Cuando yo regrese en paz, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, todos los que quedaron de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que cayeron fueron 120,000 hombres que sacaban espada. Y Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y Jogbeja. Hirió al ejército mientras el ejército se sentía seguro. Y Seba y Salmuna huyeron. Y él los persiguió y capturó a los 2 reyes de Madián, a Seba y a Salmuna, y confundió a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, regresó de la batalla por el camino de la subida de Erez. Y capturó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le escribió los nombres de los príncipes de Sucot, y de sus ancianos, 77 hombres. Y vino a los hombres de Sucot, y dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, por quienes se burlaron de mí, diciendo: ¿Acaso están las manos de Seba y Salmuna en tu mano ahora, para que demos pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, y derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué clase de hombres eran los que mataron en Tabor? Y ellos dijeron: Como tú, así eran ellos, cada uno se parecía a los hijos de un rey. Y él dijo: Eran mis hermanos, los hijos de mi madre, tan cierto como vive el Señor, si los hubieran dejado vivir, no los mataría. Y le dijo a Jeter su primogénito: Levántate, mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía miedo, porque todavía era un joven. Entonces Seba y Salmuna dijeron: Levántate tú mismo y cáenos sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fuerza. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. Y tomó los adornos en forma de media luna que estaban en los cuellos de sus camellos. El descenso de Gedeón. Entonces los hombres de Israel le dijeron a Gedeón: Gobierna sobre nosotros, tanto tú como tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: Yo no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo gobernará sobre ustedes, el Señor gobernará sobre ustedes. Y Gedeón les dijo: Haré una petición a ustedes, que cada hombre me dé los pendientes de su botín, porque tenían pendientes de oro, ya que eran ismaelitas. Ellos respondieron: Ciertamente te los daremos. Y extendieron un manto, y cada hombre echó allí un pendiente de su botín. Y el peso de los pendientes de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, además de los adornos en forma de media luna, y los pendientes y las vestiduras de púrpura que estaban sobre los reyes de Madián, y además de los collares que estaban en los cuellos de sus camellos. Y Gedeón hizo de esto un efod y lo puso en su ciudad, en Ofra, y todo Israel se prostituyó tras él allí, y fue una trampa para Gedeón y para su casa. Así Madián fue sometido delante de los hijos de Israel, y ya no levantaron más sus cabezas. Y la tierra tuvo descanso 40 años en los días de Gedeón, y Jerobbaal, hijo de Joás, fue y habitó en su propia casa. Y Gedeón tuvo 70 hijos que salieron de sus lomos, porque tuvo muchas esposas. Y su concubina que estaba en Siquem, ella también le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez y fue enterrado en el sepulcro de Joás su padre, en Ofra de los Abiezeritas. Sucedió que tan pronto como Gedeón murió, los hijos de Israel volvieron y se prostituyeron tras los Baales, y hicieron de Baal-Berit su dios. Y los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos alrededor, ni mostraron bondad a la casa de Jerobbaal, es decir, Gedeón, por todo el bien que él había hecho por Israel. Jueces capítulo 9, versículo del 1 al 57. Abimelech conspira para reinar.
Ahora bien, Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem a sus tíos y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: por favor, hablen a oídos de todos los hombres de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes que 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, gobiernen sobre ustedes, o que un solo hombre gobierne sobre ustedes? Y recuerden que yo soy hueso suyo y carne suya. Y sus tíos hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los hombres de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó a seguir a Abimelec, porque dijeron: es nuestro hermano, y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit. Y con ellas Abimelec contrató hombres ociosos y alocados que lo siguieron. Entonces fue a la casa de su padre en Ofra, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, sobre una sola piedra, pero Jotham, el hijo menor de Jerobbaal, se escondió y escapó. Y todos los hombres de Siquem y de Bet-Milo se reunieron y fueron y hicieron a Abimelec rey, junto a la encina del pilar que estaba en Siquem. La fábula de Esotam. Cuando se le informó a Esotam, fue y se puso de pie en la cima del monte Gerizim y alzó su voz, y clamó: escúchenme, oh hombres de Siquem, para que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles se propusieron ungir a un rey sobre sí mismos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les dijo: dejaré mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres, y me iré a ondular sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera les dijo: dejaré mi dulzura y mi buen fruto, y me iré a ondular sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les dijo: dejaré mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres, y me iré a ondular sobre los árboles. Entonces todos los árboles le dijeron al espino: ven tú, reina sobre nosotros. Y el espino les dijo a los árboles: si en verdad me ungen como rey sobre ustedes, vengan y tomen refugio en mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino, y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si han actuado con sinceridad y con integridad al hacer a Abimelec rey, y si han tratado bien a Jerobbaal y a su casa, y si le han hecho según el mérito de sus manos, si han actuado con sinceridad y con integridad con Jerobbaal y con su casa en este día, entonces regocíjense en Abimelec, y que él también se regocije en ustedes. Pero si no, que salga fuego de Abimelec y consuma a los hombres de Siquem y a Bet-Milo, y que salga fuego de los hombres de Siquem y de Bet-Milo, y consuma a Abimelec. Y Jotham huyó y escapó y fue a Beer, y habitó allí por temor a Abimelec su hermano. La caída de Abimelec. Y Abimelec gobernó sobre Israel 3 años. Entonces Dios envió un espíritu maligno entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los hombres de Siquem actuaron traicioneramente con Abimelec, para que la violencia cometida contra los 70 hijos de Jerobbaal recayera, y para que su sangre fuera puesta sobre Abimelec su hermano, quien los mató, y sobre los hombres de Siquem, quienes fortalecieron sus manos para matar a sus hermanos. Y los hombres de Siquem le tendieron emboscadas en la cima de los montes, y robaron a todos los que pasaban por el camino junto a ellos. Y se le informó a Abimelec, y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes, y cruzó a Siquem. Y los hombres de Siquem pusieron su confianza en él, y salieron al campo, y vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas, y celebraron y entraron en la casa de su Dios, y comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec? ¿Y quiénes somos nosotros los siquemitas para que le sirvamos? ¿No es él el hijo de Jerobbaal, y Zebul su oficial? Sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servir a este hombre? Si tan solo este pueblo estuviera bajo mi mando, entonces yo quitaría a Abimelec, y yo le diría a Abimelec: aumenta tu ejército y sal. Y cuando Zebul, el gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, su ira se encendió, y envió mensajeros a Abimelec en Tormá,
diciendo: «He aquí Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem, y he aquí, ellos están agitando la ciudad contra ti. Ahora, pues, levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y tiende una emboscada en el campo. Y sucederá que por la mañana, tan pronto como salga el sol, te levantarás y atacarás la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, entonces le harás lo que tu mano pueda encontrar». Así que Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y tendieron una emboscada contra Siquem en 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y el pueblo que estaba con él se levantaron de la emboscada. Y Gaal vio a la gente y le dijo a Zebul: «He aquí, la gente desciende de la cima de los montes». Pero Zebul le dijo: «¿Ves las sombras de las montañas como si fueran hombres?». Y Gaal volvió a hablar y dijo: «Mira, la gente desciende del ombligo de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos». Entonces Zebul le dijo: «¿Dónde está ahora tu boca con la que dijiste: ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciaste? Sal ahora y pelea contra él». Y Gaal salió delante de los hombres de Siquem y peleó contra Abimelech. Pero Abimelech lo persiguió, y él huyó de delante de él, y muchos cayeron muertos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes de Siquem. Sucedió que al día siguiente el pueblo salió al campo, y se lo informaron a Abimelech. Y él tomó al pueblo y lo dividió en 3 compañías, y tendió una emboscada en el campo. Y miró, y he aquí, el pueblo salía de la ciudad, y él se levantó contra ellos y los hirió. Entonces Abimelech y las compañías que estaban con él atacaron y se pararon a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías se abalanzaron sobre todos los que estaban en el campo, y los hirieron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo ese día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que había en ella, y destruyó la ciudad y la sembró de sal. Cuando todos los hombres de la torre de Siquem oyeron esto, entraron en la fortaleza del templo de El-Berí, y se le informó a Abimelech que todos los hombres de la torre de Siquem se habían reunido. Así que Abimelech subió al monte Salmón, él y todo el pueblo que estaba con él. Y Abimelech tomó un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y la tomó y la puso sobre su hombro. Y les dijo al pueblo que estaba con él: «Lo que han visto que hice, háganlo rápidamente como yo». Así que cada uno de los hombres cortó una rama, y siguió a Abimelech, y las pusieron en la fortaleza, y prendieron fuego a la fortaleza sobre ellos, y todos los hombres de la torre de Siquem también murieron, unos 1000 hombres, tanto hombres como mujeres. Entonces Abimelech fue a Tebes y acampó contra Tebes y la tomó, pero había una torre fuerte en medio de la ciudad. Y todos los hombres y mujeres, y todos los habitantes de la ciudad huyeron a ella y cerraron las puertas tras de sí. Y subieron a la azotea de la torre, y Abimelech vino a la torre y la atacó, y se acercó a la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer lanzó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven que llevaba sus armas, y le dijo: «Saca tu espada y mátame para que no digan de mí, una mujer lo mató». Así que su joven lo traspasó, y él murió. Y cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada hombre se fue a su lugar. Así Dios devolvió el mal de Abimelech, que él había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem, Dios lo hizo recaer sobre sus cabezas, y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Jueces capítulo 10, versículo del 1 al 18, Jueces Tolá y Jair. Después de Abimelech se levantó para salvar a Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, un hombre de Isaacar, y habitaba en Samir en la región montañosa de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue enterrado en Samir. Después de él se levantó Jair, el galadita, y juzgó a Israel 22 años,
y tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman Jabot Jair, hasta el día de hoy, que están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue enterrado en Camón. Opresión de los filisteos y amonitas. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a las Astarot, y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y abandonaron a Jehová y no lo sirvieron. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Y oprimieron y aplastaron a los hijos de Israel ese año. Por 18 años oprimieron a todos los hijos de Israel, que estaban al otro lado del Jordán en la tierra de los amorreos, que está en Galaad. Y los hijos de Amón cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá y contra Benjamín, y contra la casa de Efraín, de modo que Israel estuvo en gran angustia. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Hemos pecado contra ti, porque hemos abandonado a nuestro Dios, y hemos servido a los Baales. Y Jehová dijo a los hijos de Israel: ¿Acaso no los libré de los egipcios, y de los amorreos, de los hijos de Amón, y de los filisteos? Los sidonios también, los amalecitas y los maonitas, los oprimieron, y cuando clamaron a mí, ¿no los libré de su mano? Sin embargo, me han abandonado y han servido a otros dioses, por eso no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su angustia. Pero los hijos de Israel le dijeron a Jehová: Hemos pecado, haz con nosotros lo que te parezca bien, solo líbranos, te rogamos, hoy. Así que quitaron de en medio de ellos los dioses extranjeros, y sirvieron a Jehová. Y su alma se angustió por la miseria de Israel. Entonces los hijos de Amón se reunieron y acamparon en Galaad, y los hijos de Israel se reunieron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron el uno al otro: ¿Quién es el hombre que comenzará a pelear contra los hijos de Amón? Será jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 40. Jefté liberta a Israel. Ahora bien, Jefté, el galadita, era un valiente guerrero, pero era hijo de una prostituta, y Galad era el padre de Jefté. Y la esposa de Galad le dio a luz hijos, y cuando los hijos de su esposa crecieron, echaron a Jefté, y le dijeron: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Así que Jefté huyó de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y hombres ociosos se reunieron con Jefté, y salieron con él. Sucedió que después de un tiempo, los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a sacar a Jefté de la tierra de Tob. Y le dijeron a Jefté: Ven y sé nuestro jefe, para que podamos pelear contra los hijos de Amón. Pero Jefté le dijo a los ancianos de Galaad: ¿Acaso no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora cuando están en apuros? Y los ancianos de Galaad le dijeron a Jefté: Por eso ahora hemos vuelto a ti, para que vayas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas nuestro jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Y Jefté les dijo a los ancianos de Galaad: Si me traen de vuelta para pelear contra los hijos de Amón, y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo su jefe? Y los ancianos de Galaad le dijeron a Jefté: El Señor es testigo entre nosotros, ciertamente haremos como has dicho. Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo puso a su cabeza y jefe, y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mizpa. Y Jefté envió mensajeros al rey de los hijos de Amón, diciendo: ¿Qué tienes contra mí, que has venido a mí a pelear contra mi tierra? Y el rey de los hijos de Amón respondió a los mensajeros de Jefté: Porque cuando Israel subió de Egipto, tomó mi tierra desde el Arnón hasta el Jaboc y hasta el Jordán. Ahora pues devuélvemela pacíficamente. Y Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los hijos de Amón, y le dijo: Así dice Jefté:
Israel no tomó la tierra de Moab, ni la tierra de los hijos de Amón, sino que cuando subieron de Egipto Israel anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cad. Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, por favor, déjame pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no quiso escuchar. También envió al rey de Moab, y él no consintió. Así que Israel se quedó en Cad. Luego anduvieron por el desierto y rodearon la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y vinieron al lado este de la tierra de Moab, y acamparon al otro lado del Arnón. Pero no entraron en el territorio de Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Israel le envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón. E Israel le dijo, por favor, déjame pasar por tu tierra a mi lugar. Pero Sejón no confió en que Israel pasara por su territorio, sino que Sejón reunió a todo su pueblo y acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Y el Señor, el Dios de Israel, entregó a Sejón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los hirieron. Así Israel tomó posesión de toda la tierra de los amorreos, los habitantes de esa tierra. Así tomaron posesión de todo el territorio de los amorreos, desde el Arnón hasta el Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Y ahora, ya que el Señor, el Dios de Israel, expulsó al amorreo de delante de su pueblo Israel, ¿acaso tú la poseerás? ¿No poseerás lo que tu Dios Quemos te da para poseer? Así también nosotros poseeremos todo lo que el Señor nuestro Dios ha expulsado de delante de nosotros. ¿Eres tú de alguna manera mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso contendió él alguna vez con Israel, o peleó contra ellos? Mientras Israel habitó en Hesbón y sus aldeas, y en Aroer y sus aldeas, y en todas las ciudades que están a orillas del Arnón, 300 años, ¿por qué no las recuperaste durante ese tiempo? Así que yo no he pecado contra ti, pero tú me haces mal al pelear contra mí. Que el Señor, el juez, sea juez hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero el rey de los hijos de Amón no escuchó las palabras que Jefté le envió. El voto de Jefté. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y él pasó por Galaad y Manasés, y pasó por Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo un voto al Señor, y dijo, si en verdad entregas a los hijos de Amón en mi mano, entonces lo que salga de las puertas de mi casa, a mi encuentro cuando yo regrese en paz, de los hijos de Amón, ciertamente será del Señor, y lo ofreceré como holocausto. Así que Jefté pasó a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano. Y los hirió desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, y hasta Abel-Keramim, con una gran matanza. Así los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Cuando Jefté regresó a su casa en Mispa, he aquí, su hija salió a su encuentro con panderos y danzas, y ella era su única hija. Además de ella, no tenía ni hijo ni hija. Sucedió que cuando él la vio, rasgó sus vestiduras y dijo, «¡Ay de mí, hija mía! Me has derribado por completo, y tú eres de los que me traen angustia porque he abierto mi boca al Señor, y no puedo retractarme». Ella le dijo, «Padre mío, has abierto tu boca al Señor, haz conmigo según lo que ha salido de tu boca, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón». Ella le dijo a su padre, «Que se me conceda esto, déjame sola por 2 meses, para que pueda ir y descender a los montes y llorar por mi virginidad, yo y mis compañeras». Y él dijo, «Ve», y la despidió por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras y lloró por su virginidad en los montes. Y sucedió que al final de los 2 meses, ella regresó a su padre, y él hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no había conocido varón. Y se hizo una costumbre en Israel, que las hijas de Israel fueran año tras año a lamentar por la hija de Jefté, el galadita, por 4 días en el año. Jueces capítulo 12, versículo del 1 al 15. Jefté y los efraimitas. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron a Safón, y le dijeron a Jefté, «¿Por qué cruzaste para pelear contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para ir contigo?»
quemaremos tu casa sobre ti con fuego. Y Jefté les dijo, yo y mi pueblo tuvimos una gran disputa con los hijos de Amón, y los llamé, pero no me libraron de su mano, y cuando vi que no me librarían, arriesgué mi vida y crucé contra los hijos de Amón, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué? Entonces han subido a mí hoy para pelear contra mí. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, y peleó contra Efraín. Y los hombres de Galaad hirieron a Efraín, porque dijeron, ustedes son refugiados de Efraín. Galaad está en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y los galaditas se apoderaron de los vados del Jordán, que van a Efraín, y sucedió que cuando uno de los fugitivos de Efraín decía, déjame cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres tú un efraimita? Si él decía no, entonces le decían, di, Sibolet, pero él lo pronunciaba, Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces lo tomaban y lo mataban en los vados del Jordán. Y en aquel tiempo cayeron de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y Jefté el Galadita murió, y fue enterrado en una de las ciudades de Galaad. Jueces Ibzán, Elón y Abdón. Después de él Ibzán de Belén juzgó a Israel, y tuvo 30 hijos y 30 hijas, a quienes casó con los de afuera, y trajo 30 hijas de afuera para sus hijos. Y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue enterrado en Belén. Después de él, Elón, el Zabulonita, juzgó a Israel, y juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón el Zabulonita, y fue enterrado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él, Abdón, hijo de Hilel, el Piratonita, juzgó a Israel. Y tuvo 40 hijos, y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel el Piratonita, y fue enterrado en Piratón en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 25, el anuncio del nacimiento de Sansón. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, cuyo nombre era Manoá, y su esposa era estéril, y no había dado a luz. Y el ángel de Jehová se le apareció a la mujer, y le dijo, he aquí eres estéril, y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ten cuidado y no bebas vino ni bebida fuerte, ni comas cosa inmunda, porque aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el muchacho será un nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer fue y le contó a su marido, diciendo, un hombre de Dios vino a mí, y su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible, y no le pregunté de dónde era ni me dijo su nombre, pero me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y ahora no bebas vino ni bebida fuerte, ni comas cosa inmunda, porque el muchacho será nazareo a Dios desde el vientre, hasta el día de su muerte. Entonces Manoá rogó a Jehová, y dijo, oh Señor, te ruego que el hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros, y nos enseñe qué debemos hacer con el muchacho que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoá, y el ángel de Dios vino de nuevo a la mujer mientras ella se sentaba en el campo, pero Manoá su marido no estaba con ella. Y la mujer se apresuró y corrió y le informó a su marido, y le dijo, he aquí, el hombre que vino a mí el otro día se me ha aparecido. Y Manoá se levantó y siguió a su mujer, y vino al hombre y le dijo, ¿eres tú el hombre que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Y Manoá dijo, ahora que se cumpla tu palabra, ¿cómo será el muchacho y qué hará? Y el ángel de Jehová le dijo a Manoá, de todo lo que le dije a la mujer, que se abstenga, ella no comerá nada que provenga de la vid, ni beberá vino ni bebida fuerte, ni comerá cosa inmunda, todo lo que le mandé que guarde. Y Manoá dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte para que te preparemos un cabrito. Pero el ángel de Jehová le dijo a Manoá,
aunque me detengas, no comeré de tu alimento, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Porque Manoa no sabía que era el ángel de Jehová. Y Manoa dijo al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos? Y el ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué preguntas por mi nombre, ya que es secreto? Y Manoa tomó un cabrito con una ofrenda de grano, y lo ofreció sobre una peña al Señor. Y él hizo una maravilla, mientras Manoa y su esposa miraban. Porque sucedió que cuando la llama subió del altar al cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar, y Manoa y su esposa lo vieron, y cayeron sobre sus rostros en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecerse a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa entendió que era el ángel de Jehová. Y Manoa le dijo a su esposa: ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Pero su esposa le dijo: si Jehová hubiera querido matarnos, no habría aceptado un holocausto y una ofrenda de grano de nuestra mano, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho esto en este momento. Y la mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Sansón, y el muchacho creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a moverse sobre él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces capítulo 14, versículo del 1 al 20. Sansón se casa y propone un enigma. Y Sansón descendió a Timnat, y vio a una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos. Y subió y se lo contó a su padre, a su madre, y dijo: vi a una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por esposa. Pero su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay una mujer entre las hijas de tus hermanos, o entre todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una esposa de entre los incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre: tómame a esta, porque ella me agrada. Pero su padre y su madre no sabían que era del Señor, que él buscaba una ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos gobernaban sobre Israel. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y su madre, y cuando llegaron a los viñedos de Timnat, he aquí un leoncillo rugió contra él, y el Espíritu de Jehová vino sobre él poderosamente, y él desgarró al león como se desgarra un cabrito, y no tenía nada en su mano, pero no se lo contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón, y después de un tiempo, cuando él regresó para tomarla, se apartó para ver el cadáver del león, y he aquí, había un enjambre de abejas en el cuerpo del león, y miel, y la tomó en sus manos y comió mientras caminaba. Y cuando regresó a su padre y a su madre, les dio un poco, y ellos comieron, pero no les contó que había tomado la miel del cuerpo del león. Y el padre de Sansón descendió a la mujer, y Sansón hizo un banquete allí, porque así acostumbraban hacer los jóvenes. Sucedió que cuando lo vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: les propondré un enigma, si me lo declaran durante los 7 días del banquete, y lo descubren, entonces les daré 30 túnicas y 30 vestidos de cambio. Pero si no me lo pueden declarar, entonces ustedes me darán 30 túnicas y 30 vestidos de cambio. Y ellos le dijeron: propón tu enigma para que lo oigamos. Y él les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declarar el enigma en 3 días. Sucedió que al 7º día le dijeron a la esposa de Sansón: engaña a tu marido para que nos declare el enigma, no sea que te quememos a ti y la casa de tu padre con fuego. Nos han llamado aquí para despojarnos. Y la esposa de Sansón lloró sobre él y dijo: me odias y no me amas. Has propuesto un enigma a los hijos de mi pueblo, y no me lo has declarado. Y él le dijo: he aquí, no se lo he declarado a mi padre ni a mi madre. ¿Acaso te lo declararé a ti? Pero ella lloró sobre él los 7 días que duró el banquete, y sucedió que al 7º día él se lo declaró, porque ella lo apremiaba, y ella le declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y los hombres de la ciudad le dijeron al 7º día, antes de que el sol se pusiera: ¿qué es más dulce que la miel, y qué es más fuerte que el león? Y él les dijo:
si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él poderosamente, y él descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomó sus despojos y dio los vestidos a los que habían declarado el enigma. Y su ira se encendió, y se fue a la casa de su padre. Y la esposa de Sansón fue dada a su compañero, al que había sido su amigo. Jueces capítulo 15, versículo del 1 al 20. Sansón venga su humillación. Pero sucedió que después de un tiempo, en el tiempo de la siega del trigo, Sansón fue a visitar a su esposa con un cabrito, y dijo, entraré a mi esposa en su habitación. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y su padre dijo, ciertamente pensé que la aborrecías por completo, así que se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Por favor, tómatela en su lugar. Entonces Sansón les dijo, esta vez seré inocente de los filisteos, cuando les haga mal. Y Sansón fue y capturó 300 zorras y tomó antorchas, y unió una cola a otra, y puso una antorcha entre cada 2 colas, y prendió fuego a las antorchas, y soltó las zorras entre las cosechas de trigo de los filisteos, y quemó el trigo apilado y el trigo sin cortar, con los viñedos y los olivares. Entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Y se les dijo, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó a su esposa y se la dio a su compañero. Y los filisteos subieron y la quemaron a ella y a la casa de su padre con fuego. Y Sansón les dijo, si ustedes actúan de esta manera, ciertamente me vengaré de ustedes, y después cesaré. Y los golpeó, cadera y muslo, con una gran matanza, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sansón en Lehi. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron en Lehi. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos respondieron, hemos subido para atar a Sansón, para hacerle como él nos ha hecho. Entonces 3000 hombres de Judá descendieron a la cueva de la peña de Etam, y le dijeron a Sansón, ¿acaso no sabes que los filisteos son nuestros gobernantes? ¿Qué es esto que nos has hecho? Y él les dijo, como ellos me han hecho a mí, así les he hecho a ellos. Ellos le dijeron, hemos descendido para atarte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo, júrenme que ustedes mismos no me matarán. Y ellos le hablaron, diciendo, no, sino que ciertamente te ataremos y te entregaremos en su mano, pero no te mataremos. Y lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña. Cuando llegó a Lehi, los filisteos gritaron a su encuentro, y el Espíritu de Jehová vino sobre él poderosamente, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino que fue quemado con fuego, y sus ataduras se desprendieron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y con ella mató a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones con la quijada de un asno, he matado a 1000 hombres. Y sucedió que cuando terminó de hablar, arrojó la quijada de su mano, y llamó a aquel lugar Ramat-Lehi. Luego tuvo mucha sed, y clamó a Jehová, y dijo, has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Pero Dios partió la concavidad que está en Lehi, y salió agua de ella, y él bebió, y su espíritu regresó y revivió. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Enacoré, que está en Lehi hasta el día de hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos por 20 años. Jueces capítulo 16, versículo del 1 al 31. Sansón en Gaza. Entonces Sansón fue a Gaza y vio allí a una prostituta y se acostó con ella. Se le informó a los de Gaza, diciendo, Sansón ha venido aquí, y lo rodearon y le tendieron una emboscada toda la noche a la puerta de la ciudad, y se quedaron tranquilos toda la noche diciendo, al amanecer lo mataremos. Pero Sansón se acostó hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad, y los 2 postes,
y los arrancó con las barras y todo, y se los puso sobre sus hombros y los llevó a la cima de la montaña que está frente a Hebrón. Sansón y Dalila. Sucedió después de esto que amó a una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila, y los príncipes de los filisteos subieron a ella y le dijeron: engáñalo y averigua en qué reside su gran fuerza, y cómo podemos prevalecer contra él para atarlo y afligirlo, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Y Dalila le dijo a Sansón: por favor, dime en qué reside tu gran fuerza, y con qué podía ser atado para ser afligido. Sansón le dijo: si me atan con 7 mimbres verdes que no se hayan secado, entonces me volveré débil y seré como cualquier otro hombre. Entonces los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que no se habían secado, y ella lo ató con ellos. Ahora bien, había hombres sentados en emboscada en la habitación con ella, y ella le dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Y él rompió los mimbres como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, así que no se supo en qué residía su fuerza. Y Dalila le dijo a Sansón: he aquí, te has burlado de mí, y me has dicho mentiras. Ahora, por favor, dime con qué podrías ser atado. Y él le dijo: si me atan firmemente con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, entonces me volveré débil y seré como cualquier otro hombre. Así que Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Ahora bien, los hombres estaban sentados en emboscada en la habitación, y él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime con qué podrías ser atado. Y él le dijo: si tejes las 7 trenzas de mi cabeza con el telar. Y ella lo tejió firmemente con la clavija. Y le dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Y él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la urdimbre. Y ella le dijo: ¿cómo puedes decir, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Te has burlado de mí estas 3 veces, y no me has declarado en qué reside tu gran fuerza. Sucedió que como ella lo apremiaba con sus palabras día tras día, y lo molestaba, su alma se angustió hasta la muerte. Así que le declaró todo su corazón, y le dijo: navaja nunca ha tocado mi cabeza, porque he sido nazareo a Dios desde el vientre de mi madre. Si me afeitara, entonces mi fuerza se apartaría de mí, y me volvería débil, y sería como cualquier otro hombre. Y cuando Dalila vio que le había declarado todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: suban esta vez, porque me ha declarado todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos subieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y llamó a un hombre y lo hizo afeitar las 7 trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, y su fuerza se apartó de él. Y ella dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como otras veces y me sacudiré. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. La muerte de Sansón. Entonces los filisteos lo capturaron, y le sacaron los ojos, y lo bajaron a Gaza, y lo ataron con 2 cadenas de bronce, y molía en la prisión. Pero el pelo de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido afeitado. Jueces capítulo 17, versículo del 1 al 13, el ídolo de Micaías. Y había un hombre de la región montañosa de Efraín, cuyo nombre era Micaí, y le dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te fueron quitadas, de las cuales tú pronunciaste una maldición a mi oído, he aquí, la plata está conmigo. Yo la tomé. Y su madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y cuando él le devolvió las 1100 piezas de plata a su madre dijo: ciertamente dedico la plata de mi mano a Jehová, para mi hijo, para hacer una imagen tallada y una imagen de fundición, así que ahora te la devolveré. Pero cuando él le devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, y él hizo de ellas una imagen tallada y una imagen de fundición.
y estaban en la casa de Micaías. Y el hombre Micaías tenía una casa de dioses, y hizo un efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que le sirviera como sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada hombre hacía lo que le parecía recto a sus propios ojos. El levita errante. Ahora bien, había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era un levita, y él residía allí. Y el hombre se fue de la ciudad, de Belén de Judá, para residir donde pudiera encontrar un lugar, y en su viaje llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde viene? Y él le respondió, soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde pueda encontrar un lugar. Y Micaías le dijo, quédate conmigo, y sé para mí un padre y un sacerdote, y yo te daré 10 piezas de plata por año, y un vestido, y tu comida. Así que el levita fue, y el levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y el joven fue su sacerdote y estuvo en la casa de Micaías. Entonces Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará bien, porque el levita me sirve como sacerdote. Jueces capítulo 18, versículo del 1 al 31. La misión de los danitas. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de los danitas buscaba una heredad para habitar, porque hasta aquel día no les había caído ninguna heredad entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron 5 hombres de entre sus familias, hombres valientes, de Sora y de Estaol, para espiar la tierra y explorarla. Y les dijeron, vayan exploren la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaías, y se alojaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, y se desviaron allí, y le dijeron, ¿quién te ha traído aquí? ¿Y qué haces en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Y él les dijo, así ha hecho Micaías conmigo, y me ha contratado, y soy su sacerdote. Y ellos le dijeron, por favor, pregunta a Dios, para que sepamos si nuestro viaje que estamos haciendo tendrá éxito. Y el sacerdote les dijo, vayan en paz, el viaje que hacen está delante del Señor. Los danitas en Lais. Entonces los 5 hombres partieron y llegaron a Lais, y vieron al pueblo que había en ella, que habitaba con seguridad, a la manera de los sidonios, tranquilos y seguros, porque no había nadie en la tierra que los oprimiera, ni que tuviera poder para hacerles mal, y estaban lejos de los sidonios y no tenían asuntos con nadie. Y los 5 hombres regresaron a sus hermanos en Sora y Estaol, y sus hermanos les dijeron, ¿qué dicen? Y ellos dijeron, levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí, es muy buena, y ustedes se quedarán quietos. No sean perezosos para ir y entrar para poseer la tierra. Cuando vayan, llegarán a un pueblo seguro y a una tierra espaciosa, porque Dios la ha entregado en su mano, un lugar donde no falta nada de lo que hay en la tierra. Y de allí partieron de la familia de los danitas, de Sora y de Estaol, 600 hombres equipados para la guerra. Y subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por eso llamaron a ese lugar el campamento de Dan, hasta el día de hoy. He aquí, está detrás de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron a la región montañosa de Efraín, y llegaron a la casa de Micaía. Los danitas roban el ídolo. Entonces los 600 hombres de los hijos de Dan, equipados con sus armas de guerra, se detuvieron a la entrada de la puerta, y los 5 hombres que fueron a espiar la tierra hablaron y le dijeron, sepan que en estas casas hay un efod y terafines, y una imagen tallada y una imagen de fundición. Ahora pues, consideren lo que harán. Y se desviaron allí, y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaías, y lo saludaron. Y los 600 hombres, equipados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, estaban de pie a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a espiar la tierra subieron y entraron allí,
y tomaron la imagen tallada y el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba de pie a la entrada de la puerta con los 600 hombres equipados con sus armas de guerra. Cuando estos entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen tallada, el efod, los terafines y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿Qué hacen? Y ellos le dijeron: Silencio, pon tu mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé para nosotros un padre y un sacerdote. Es mejor que seas sacerdote de la casa de un solo hombre, o que seas sacerdote de una tribu y familia en Israel. Y el corazón del sacerdote se alegró, y tomó el efod, los terafines y la imagen tallada y entró en medio del pueblo. La conquista de Lais. Así se volvieron y se fueron y pusieron a los pequeños, el ganado y los bienes delante de ellos. Cuando se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que estaban en las casas cerca de la de Micaías, se reunieron y persiguieron a los hijos de Dan, y gritaron a los hijos de Dan, y ellos volvieron sus rostros y le dijeron a Micaías: ¿Qué te pasa que has venido con esa multitud? Y él dijo: Me han quitado los dioses que hice, y al sacerdote, y se han ido, ¿y qué me queda? ¿Cómo entonces? Me preguntan: ¿qué te pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No dejes que tu voz se oiga entre nosotros, no sea que algunos hombres de corazón amargo caigan sobre ti, y pierdas tu vida y las vidas de tu casa. Y los hijos de Dan siguieron su camino, y cuando Micaías vio que eran demasiado fuertes para él, se volvió y regresó a su casa. Ellos tomaron lo que Micaías había hecho, y al sacerdote que él tenía, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y seguro, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los salvara, porque estaba lejos de Sidón, y no tenían asuntos con nadie, y la ciudad estaba en el valle que está al lado de Bet-rehob. Y la reedificaron y habitaron en ella, y llamaron el nombre de la ciudad Dan, por el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel, pero el nombre de la ciudad antes era. Y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen tallada. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así mantuvieron la imagen tallada que Micaías había hecho, todos los días que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces capítulo 19 versículo del 1 al 30. El levita y su concubina. Sucedió en aquellos días, cuando no había rey en Israel, que hubo un levita que residía en la parte más lejana de la región montañosa de Efraín, y tomó para sí una concubina de Belén de Judá, pero su concubina se prostituyó contra él, y se fue de él a la casa de su padre en Belén de Judá. Y estuvo allí por un período de 4 meses, y su marido se levantó, y fue tras ella para hablarle amistosamente, y traerla de vuelta, con su siervo y un par de asnos. Y ella lo trajo a la casa de su padre. Cuando el padre de la joven lo vio, lo recibió con gusto. Y su suegro, el padre de la joven, lo detuvo, y se quedó con él 3 días, así que comieron y bebieron y se alojaron allí. Sucedió que al 4.º día se levantaron temprano por la mañana, y él se levantó para irse, y el padre de la joven le dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después pueden irse. Así que se sentaron y comieron ambos juntos, y el padre de la joven le dijo: Por favor, quédate esta noche, y que tu corazón se alegre. Pero cuando el hombre se levantó para irse, su suegro lo instó. Así que se quedó y pasó la noche allí de nuevo. Entonces se levantó temprano por la mañana al 5.º día para irse, y el padre de la joven le dijo: Por favor, conforta tu corazón. Y se demoraron hasta la tarde, y ambos comieron. Y cuando el hombre se levantó para irse, él, y su concubina y su siervo, su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí, el día se acerca la noche, por favor quédense esta noche. He aquí, el día llega a su fin, alójense aquí para que sus corazones se alegren. Mañana se levantarán temprano para su viaje, y se irán a su tienda. Pero el hombre no quiso pasar la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó frente a Jebús, que es Jerusalén,
y con él estaban sus 2 asnos ensillados, y su concubina con él. Cuando estaban cerca de Jebús, el día se había ido por completo, y el siervo le dijo a su amo: «Por favor, ven, y desviémonos a esta ciudad de los jebuseos, y pasemos la noche en ella». Pero su amo le dijo: «No nos desviaremos a una ciudad de extranjeros que no son de los hijos de Israel, sino que pasaremos a Gibeá». Y le dijo a su siervo: «Ven, y acerquémonos a uno de estos lugares, y nos alojaremos en Gibeá o en Ramá». Así que pasaron y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín, y se desviaron allí para entrar y pasar la noche en Gibeá. Y él entró y se sentó en la plaza de la ciudad, porque no hubo hombre que los recibiera en su casa para pasar la noche. El crimen de Gibeá. Y he aquí, un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, pero residía en Gibeá. Y él alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad. Y el anciano le dijo: «¿A dónde vas y de dónde vienes?» Y él le respondió: «Viajamos de Belén de Judá a la parte más lejana de la región montañosa de Efraín, de donde soy, y fui a Belén de Judá, y voy a la casa del Señor, pero no hay nadie que me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino también para mí, y para tu sierva, y para el joven que está con tus siervos, no nos falta nada». Y el anciano dijo: «Paz sea contigo, solo que toda tu necesidad sea sobre mí, no pases la noche en la plaza». Y lo trajo a su casa y dio forraje a los asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Mientras estaban alegrando sus corazones, he aquí, los hombres de la ciudad, unos hombres de Belial, rodearon la casa y golpearon la puerta, y le dijeron al anciano, el dueño de la casa: «Saca al hombre que entró en tu casa, para que lo conozcamos». Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: «No, mis hermanos, no actúen tan perversamente, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta locura. He aquí, mi hija virgen, y su concubina, déjenme sacarlas a ellas, y humíllenlas y hagan con ellas lo que les parezca bien. Pero a este hombre no le hagan tal locura». Pero los hombres no quisieron escucharlo, así que el hombre tomó a su concubina, y se la sacó a ellos afuera, y la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y al amanecer la soltaron, y al amanecer la mujer vino y cayó a la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba, y estuvo allí hasta que fue de día. Y su señor se levantó por la mañana, y abrió las puertas de la casa y salió para ir por su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, yacía a la puerta de la casa con sus manos sobre el umbral. Y él le dijo: «Levántate, y vámonos». Pero no hubo respuesta. Entonces el hombre la tomó, y la puso sobre el asno, y el hombre se levantó y se fue a su lugar. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, y tomó a su concubina, y la partió, con sus huesos, en 12 pedazos, y la envió a todos los distritos de Israel. Y sucedió que todos los que la vieron dijeron: «Tal cosa nunca se ha visto ni se ha hecho desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy. Consideren esto. Tomen consejo y hablen». Jueces capítulo 20, versículo del 1 al 48. Guerra de Israel contra Benjamín. Entonces todos los hijos de Israel salieron, y la congregación se reunió como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, al Señor en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se presentaron en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres a pie que sacaban espada. Ahora bien, los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y los hijos de Israel dijeron: «Digan, ¿cómo sucedió esta maldad?». Y el levita, el marido de la mujer que fue asesinada, respondió y dijo: «Llegué a Gibeá, que pertenece a Benjamín, yo y mi concubina, para pasar la noche. Y los hombres de Gibeá se levantaron contra mí y rodearon la casa sobre mí de noche. Pensaron en matarme y humillaron a mi concubina.
de modo que ella murió. Y tomé a mi concubina y la partí y la envié a todos los distritos de la posesión de Israel, porque han cometido una abominación y una locura en Israel. He aquí, todos ustedes son hijos de Israel, den su consejo y su opinión. Y todo el pueblo se levantó como un solo hombre, diciendo, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá a su casa, sino que esto es lo que haremos a Gibeá, subiremos contra ella por suerte, y tomaremos 10 hombres de 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de 1000, y 1000 de 10.000, para que tomen provisiones para el pueblo, para que cuando vengan a Gibeá de Benjamín, les hagan según toda la locura que han cometido en Israel. Así que todos los hombres de Israel se reunieron contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron hombres por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre ustedes? Ahora pues, entreguen a los hombres de Belial, que están en Gibeá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín se reunieron de las ciudades en Gibeá para salir a la guerra contra los hijos de Israel. Y los hijos de Benjamín que salieron de las ciudades ese día fueron contados en 26.000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados en 700 hombres escogidos. De todo este pueblo, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, cada uno de estos podía lanzar una piedra con una honda o un cabello y no fallar. Y los hombres de Israel sin Benjamín fueron contados en 400.000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres de guerra, y se levantaron y subieron a Betel y consultaron a Dios. Y los hijos de Israel dijeron, ¿quién de nosotros subirá primero a la batalla contra los hijos de Benjamín? Y el Señor dijo, Judá subirá primero. Entonces los hijos de Israel se levantaron por la mañana y acamparon contra Gibeá. Y los hombres de Israel salieron a la batalla contra Benjamín. Y los hombres de Israel se dispusieron en batalla contra ellos en Gibeá. Y los hijos de Benjamín salieron de Gibeá y mataron a 22.000 hombres de los israelitas ese día. Y el pueblo, los hombres de Israel, se animaron y se dispusieron de nuevo en batalla en el lugar donde se habían dispuesto el primer día. Y los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la tarde, y consultaron al Señor, diciendo, «Subiremos de nuevo a pelear contra los hijos de Benjamín nuestro hermano». Y el Señor dijo, «Suban contra ellos». La derrota de Benjamín, y los hijos de Israel se acercaron contra los hijos de Benjamín, al segundo día. Y Benjamín salió de Gibeá a su encuentro, el segundo día, y mató a 18.000 hombres, más de los hijos de Israel. Todos estos sacaban espada. Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron, y llegaron a Betel, y lloraron, y se sentaron allí delante del Señor. Y ayunaron ese día, hasta la tarde, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel consultaron al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba de pie delante de ella en aquellos días, diciendo, ¿debo subir de nuevo a la batalla contra los hijos de Benjamín mi hermano, o debo cesar? Y el Señor dijo, suban, porque mañana los entregaré en su mano. Así que Israel puso hombres en emboscada alrededor de Gibeá. Y los hijos de Israel subieron contra los hijos de Benjamín el tercer día, y se dispusieron en batalla contra Gibeá como las otras veces. Y los hijos de Benjamín salieron contra el pueblo y fueron atraídos lejos de la ciudad, y comenzaron a herir y a matar a algunos del pueblo como las otras veces, en los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gibeá, en el campo abierto, a unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín dijeron, han sido golpeados delante de nosotros como la primera vez. Pero los hijos de Israel dijeron, huyamos y los atraeremos lejos de la ciudad a los caminos. Y todos los hombres de Israel se levantaron de su lugar, y se dispusieron en batalla en Baal-Tamar, y la emboscada de Israel salió de su lugar, del oeste de Gibeá,
y vinieron 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla fue dura. Pero no sabían que el mal se acercaba a ellos. Y el Señor golpeó a Benjamín delante de Israel, y los hijos de Israel mataron a 25.100 hombres de Benjamín. Ese día todos estos eran hombres que sacaban espada. Así que los hijos de Benjamín vieron que habían sido golpeados. Y los hombres de Israel dieron un lugar a Benjamín, porque confiaron en la emboscada que habían puesto contra Gibeá. Y la emboscada se apresuró y se abalanzó sobre Gibeá. Y la emboscada avanzó y golpeó a toda la ciudad a filo de espada. Ahora bien, la señal para los hombres de Israel con la emboscada era que harían que un gran humo se levantara de la ciudad. Y cuando los hombres de Israel se volvieron en la batalla, Benjamín comenzó a herir y a matar a unos 30 hombres de Israel, porque decían, ciertamente son golpeados delante de nosotros, como en la primera batalla. Pero cuando el humo comenzó a levantarse de la ciudad en una columna de humo, Benjamín miró hacia atrás, y he aquí, la ciudad subía al cielo. Y cuando los hombres de Israel se volvieron, los hombres de Benjamín se aterrorizaron, porque vieron que el mal les había sobrevenido. Así que se volvieron de delante de los hombres de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y a los que salían de las ciudades los mataron en medio de ellos. Rodearon a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo pisotearon tan pronto como el campamento que estaba al oriente de Gibeá. Unos 18.000 hombres de Benjamín murieron. Todos estos eran hombres valientes, y se volvieron y huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón. Y recogieron de ellos en los caminos unos 5.000 hombres, y los persiguieron duramente hasta Gibeá. Y mataron 2.000 hombres de ellos. Así que todos los que cayeron ese día de Benjamín fueron 25.000 hombres que sacaban espada. Todos estos eran hombres valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. Entonces los hombres de Israel regresaron a los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, a la gente de la ciudad, al ganado y a todo lo que se encontraba. También prendieron fuego a todas las ciudades que encontraron. Jueces capítulo 21, versículo del 1 al 25. Petición de mujeres para Benjamín. Ahora bien, los hombres de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija por esposa a Benjamín. Y el pueblo vino a Betel y se sentó allí delante de Dios hasta la tarde, y alzaron sus voces y lloraron amargamente. Y dijeron, oh Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que hoy falte una tribu de Israel? Y sucedió que al día siguiente el pueblo se levantó temprano, y edificaron allí un altar, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Y los hijos de Israel dijeron, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la asamblea del Señor? Porque habían hecho un gran juramento con respecto a aquel que no subiera a Jehová en Mizpa, diciendo, ciertamente morirá. Y los hijos de Israel se arrepintieron por Benjamín su hermano, y dijeron, hoy ha sido cortada una tribu de Israel. ¿Qué haremos por esposas para los que quedan, ya que hemos jurado por el Señor que no les daremos de nuestras hijas por esposas? Y dijeron, ¿quién es de las tribus de Israel que no subió a Jehová en Mizpa? Y he aquí, nadie de Jabes Galad había venido al campamento para la asamblea, porque el pueblo fue contado, y he aquí, no había allí ninguno de los habitantes de Jabes Galad. Y la congregación envió allí 12.000 de los hombres más valientes, y les mandó, diciendo, vayan y hieran a los habitantes de Jabes Galad, a filo de espada, con las mujeres y los pequeños. Y esto es lo que harán. A todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, los destruirán por completo. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galaad a 400 jóvenes vírgenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Luego toda la congregación envió a hablar a los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y les proclamaron paz. Y Benjamín regresó en ese momento, y les dieron las mujeres que habían salvado de los habitantes de Jabes Galad, y no hubo suficientes para ello. El secuestro de las doncellas de Silo. Y el pueblo se arrepintió por Benjamín, porque el Señor había hecho una brecha en las tribus de Israel,
Y los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos por esposas para los que quedan, ya que las mujeres de Benjamín han sido destruidas? Y dijeron, debe haber una heredad para los que quedan de Benjamín, para que una tribu no sea borrada de Israel. Pero nosotros no podemos darles de nuestras hijas por esposas, porque los hijos de Israel juraron, diciendo, maldito sea el que dé esposa a Benjamín. Entonces dijeron, he aquí, hay una fiesta del Señor en Silo de año en año, que está al norte de Betel, al este del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, vayan y tiendan una emboscada en los viñedos, y miren, y he aquí, si las hijas de Silo salen a bailar en las danzas, entonces saldrán de los viñedos, y cada uno de ustedes capturará para sí una mujer de las hijas de Silo, y se irán a la tierra de Benjamín. Y sucederá que cuando sus padres o sus hermanos vengan a nosotros a quejarse, les diremos, tengan compasión de ellos por causa nuestra, porque no tomamos esposas para cada hombre en la guerra, ni ustedes se las dieron a ellos, para que ahora sean culpables. Y los hijos de Benjamín hicieron así y tomaron esposas según su número de entre las que bailaban, a quienes capturaron, y se fueron y regresaron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Y los hijos de Israel se fueron de allí en aquel momento, cada hombre a su tribu y a su familia, y salieron de allí cada uno a su heredad. En aquellos días no había rey en Israel, cada hombre hacía lo que le parecía recto a sus propios ojos.